Da la luz. La llamada suena sobre el mar traidor. Da la luz, da la luz. Muchos no han encontrado al Salvador. Da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin terminar. Los de Macedonia hoy nos llaman, sí, da la luz, da la luz. Pues hacemos la bandera carmesí, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin terminar. De la tierra vamos siempre a hacer la sal. Da la luz, da la luz. Nos haremos un tesoro celestial. Da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin terminar. Que el amor de Cristo esté en el corazón. Da la luz, da la luz. Y después tendremos nuestro galardón. Da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin terminar. Jóvenes, por favor, dieron las clases con sus maestros. Hermano Noel, por favor, enseñamos la palabra de Dios. ¿Se oye? ¿Se oye para allá? Sí, oh sí. Muy buenas tardes, hermanos, visitantes que se encuentran ahora con nosotros. Dios los bendiga. Es un placer tenerlos en casa, aquí en la casa de oración de nuestro Dios. Bienvenidos a todos y a cada uno de los miembros que están presentes. Vamos a empezar la clase de esta tarde, hermanos. Sabemos que el miércoles se ha llevado una serie de hermenéutica bíblica para saber cómo podemos nosotros descifrar o cómo podemos entender mejor la escritura. Claro que se envuelven muchas cosas, se envuelve lo que hicimos la hermenéutica, envuelve un sinfín de cosas que necesitamos prepararnos para hacerlo.
El hermano lo ha estado enseñando de una manera breve, sencilla, para que todos podamos aprender. En esta vez vamos a hacer un estudio y vamos a combinar un poco de entendimiento bíblico y lo vamos a combinar acerca del descifrando una de las palabras del versículo que vamos a leer. Yo creo que ya lo saben. Ya lo saben cuál vamos a hacer ahora. El tema es las características persuadir. Si yo les preguntara dónde podemos encontrar esta palabra, yo creo que últimamente la hemos oído bastante, ¿verdad? ¿O no la han oído? La palabra persuadir. Hechos 26, 28 dice Pablo a... Sí. Esta semana salió bastante, se mencionó esta semana, y el miércoles que nos tocó también presentar el estudio, también tuvimos una clase de esa. Hermanos, no, en cada versículo, en cada historia de la Biblia, hay muchas maneras, hay muchos caminos para interpretar la Biblia y cómo podemos entenderla. La estudiamos de un modo, sacamos historia. La vez que fue hace unos 2-3 miércoles que traje la clase, hicimos del capítulo 26 del libro de los Hechos, hicimos una historia para combinarlo un poco con la hermenéutica que se ha estado enseñando acerca de la hermenéutica bíblica. Entonces, en esta tarde, para no perder la costumbre de enseñarnos a leer la Biblia o entenderla, mejor dicho, cuando la leemos todos lo podemos leer, el problema es entenderla y poderla ejecutar también. Ese es el problema que tenemos todos. Y claro que dice que la Biblia es un poquito difícil de entender, pero hay la manera de que podemos escudriñarla y podemos llevarla a cabo, lo que Dios quiere de nosotros. En esta vez vamos a leer el capítulo 26 del libro de los Hechos y el versículo 28. Y ese va a ser nuestro versículo bajo consideración, pero no nada vamos a usar una palabra de ahí, vamos a usar una palabra. Vamos a volver a recordar el capítulo 26, pero el capítulo 26 lo vamos a usar para aprender cómo persuadir, ¿ok? Con la palabra de Dios. En el capítulo 26 del versículo 28 del libro de los Hechos nos dice: entonces Agripa, que es el rey Agripa, dijo a Pedro: por poco me persuades a ser cristiano. Ok. En la introducción, que es la palabra persuadir, persuadir viene del griego feito, quiere decir inducir un cambio de mente a través de la verdad. Y podemos poner razonamiento. ¿Okay? Eso es lo que significa la palabra persuadir. Cuando escuchamos el Evangelio, ¿qué es lo que está haciendo la palabra de Dios?
Voy a dar algunas preguntas antes de empezar todo esto. Está trabajando en el Está persuadiendo. Está induciendo un cambio de mente de aquellos que no están bajo el mandamiento de Dios, pero un cambio de mente a través de la verdad o del razonamiento bíblico o del razonamiento espiritual. ¿Ok? Ese es el significado. Vamos a Dios en oración antes de seguir adelante. Amoroso y bendito Dios, estamos ante su presencia, Padre Celestial, una vez más en este día, Señor, que usted nos ha regalado para estudiar y escudriñar su santa palabra. Estamos aquí, Padre Celestial, para aprender más de usted, para que esos mandamientos que usted nos ha dejado a través de la Escritura, nosotros los podamos captar y vivir una vida recta en este mundo hasta la venida de su Hijo Cristo Jesús. Estamos pendientes, Padre, para que nos ha ordenado a través de la Escritura que prediquemos su Evangelio, y eso es lo que tratamos de hacer siempre, Padre, para poder llevar su santa voluntad. Esté con su siervo, Padre, hágale recordar lo que ha estudiado, para que así pueda ser expuesto y pueda ser entendido por los oyentes. Esté con nosotros siempre, en nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Bueno, hermano, esta es la palabra, la que vamos a usar del versículo 28, del capítulo 26, versículo 28, donde dice persuadir. En la Biblia de las Américas, habíamos explicado que la Biblia de las Américas, cada versión de bíblica, hay un poquito de cambios, una agregación de palabras, o a veces se disminuyen las palabras, pero al final eso es todo. Cuando nos habla de persuadir, cuando dice el rey Agripa, por poco me persuades. Y en la Biblia de las Américas se agrega tiempo, lo completa. Por poco tiempo me persuades. Y eso es lo que queremos nosotros estudiar un poco. Por poco tiempo me persuades. Cuando leemos todo el capítulo 26, nos damos cuenta, quizás fue muy pronto la predicación o lo que habló Pablo al rey Agripa cuando se le dio la oportunidad de que se defendiera de las acusaciones que le estaban haciendo. Y dice el rey Agripa, por poco me persuades a ser cristiano. Pero en esta historia vamos a quebrarla en 6 puntos, o en 6 partes, perdón, vamos a quebrar en 6 partes para poder entender exactamente por qué el apóstol Pablo, por qué el rey Agripa le decía a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Okay? Vamos a estar leyendo y vamos a estar apuntando. Yo creo que vamos a tener que borrar. Ya lo tienen esto, ¿verdad? Uso mucho espacio como que rico renglones. Voy a anotar la introducción. Vamos a leer y vamos a tratar de entender lo que estamos leyendo, hermanos, cuando empecemos a leer el capítulo 26 una vez más. Y yo lo voy a parar, ¿ok? Voy a pararlo y les voy a decir en dónde vamos a parar. Y luego vamos a descifrar lo que Pablo nos está tratando de decir en estos párrafos, ¿ok? Para poder agarrar el mensaje, y luego vamos a ver la estrategia de persuadir a las personas, ¿ok? O sea, cómo lo estaba haciendo con el rey Agripa. Primero, en el capítulo 26 de Hechos, ¿okay? Y del versículo 1 al 23, tenemos una historia muy grande, demasiado grande. Primeramente, podemos saber, el apóstol Pablo exalta al rey Agripa. Y luego la segunda,
él hace un resumen de su vida temprana. Estoy parafraseando esto, hermano, porque si no me acabo el pizarrón. Temprana quiere decir que de su corta edad. Y luego en la C tenemos su defensa. ¿Okay? Yo creo que voy un poco rápido, lo voy a echar para que lo puedan apuntar. Pues el motivo de su acusación. Y luego, ¿qué sigue? Y luego está donde él se identifica como fariseo. Y luego habla de su conversión. ¿Están apuntando? ¿Qué letra sigue? Falta una. Ok. Falta una. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Y luego predica el evangelio. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos. ¿Ok? En 23 versículos. ¿Ok? Entonces, hicimos esto para no dejar de aprender a leer la Biblia y a entenderla, para seguir un poco con la clase de hermenéutica. Ok, ahora vamos a identificar estas frases en estos versículos. Por ejemplo, ¿en qué versículos del capítulo? Y claro, por regular vamos a ir del 2 en adelante. Aunque el primero, pues es donde le da la oportunidad a Pablo para que hable en su defensa ante el rey Agripa. Pero ¿en qué versículos Pablo exalta? ¿O cuántos versículos son? Pueden leerlos. Donde él exalta al rey Agripa. 2 y 3. Ok. Versículos 2 y 3. ¿Ustedes lo pueden leer, hermano? Sí, dice: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. ¿Qué estaría haciendo Pablo cuando habló estas palabras al rey Agripa? Pues, sí, primero iba a empezar a persuadir, estaba empezando a persuadir, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo primero? Levantarlo a rey Agripa. Traerlo hacia él, ¿verdad? Primero te voy a llamar la atención, ponme atención, pero en una manera muy cordial. Muy cordial. Estoy muy dichoso. Qué bueno que eres tú, porque si alguien conoce la ley judía, eres tú. Qué bueno que estás aquí. Pero luego nos dio, ¿qué dice? Nos da un resumen temprano de su vida. ¿Cuántos versículos se lleva?
¿Del 4 a qué? No, porque usted lo dividió, ese es del 4 al 5. Ahí, hermano. Ahí va. A ver, 6. 8. Sí. Ok. Acuérdense que estamos aprendiendo a leer, estamos aprendiendo a entender, a entender. ¿Por qué dice ahí 4 y 5? 4 al 8. 4 y 5. A ver, alguien que lo lea. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Ok. Hasta ahí. Desde el principio de su vida vivió en Jerusalén, vivió fariseo, que es cuando ya fue más, ya fue más adulto, juventud. 5 y 6. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Hasta ahí. ¿Viene siendo? 6 y 7. Ok, esta es la acusación que le hacen a él. Ok, ahora, ¿qué sigue? Se identifica como fariseo. Acuérdense que los fariseos, no sé si está muy alto allá y retumba, ¿verdad? Como que retumba un poco, ¿no? ¿Está bien? Ok. Acuérdense, hermanos, porque ya lo dijimos en la otra clase, que los fariseos eran aquellos pues eran los que sabían más de la ley mosaica, aquellos que según ellos defendían la ley, pero también se iban a los extremos, hermano. Empezaban a usar cambiar las leyes mosaicas a su manera y a su necesidad propia. Entonces ellos verdaderamente no estaban llevando una vida recta en la ley mosaica, a pesar de que eran los doctores de la ley. Por eso Pablo se engrandece cuando dice que yo soy fariseo de fariseos. Yo viví mi vida en Jerusalén y fui fariseo. Él también, acuérdense que ya hemos llevado la clase de que ellos mismos criaron su propia doctrina, pero no llevaban a cabo la verdadera ley mosaica, sino todo a su conveniencia, y cambiaban. Por eso está pasando lo del versículo del capítulo 26. Por culpa de los fariseos, por culpa de ellos, fueron los problemas principales de la iglesia del primer siglo. Se sentían que ellos lo sabían todos. Cambió la ley cuando vino Cristo y ellos no quisieron cambiar la ley. Siguieron adelante. Si eres cristiano, pero ahora te tienes que circuncidar, que era parte de la ley mosaica. Entonces estaban queriendo revolver las dos doctrinas cuando no deberían hacer eso. Ya esto había hecho un cambio total. Bueno, entonces se identifica como fariseo. Él también era uno de ellos. Y ahí nos dice, si le seguimos leyendo, donde él mandaba matar a los cristianos y seguía a los cristianos. ¿Okay? Todo lo que nos dice la historia. Y luego, ¿qué nos dice más? Bueno, ¿qué versículos fueron ahí? ¿Del 8 al qué? No, esta. Como fariseo es el 5, hermano. ¿El qué? El 5. Bueno, ya se identificó como fariseo. Sí. Pero ahora está hablando de esto, del 7, del 8, ¿ok? Del 8 dice, que se juzga entre vosotros como cosa increíble. Cuando yo puse esto fariseo, hermano, los estaba comparando con esto del 5, ¿me entienden? Sí, que él también estaba en la misma forma que los fariseos que lo estaban acusando a él de lo que estaba pasando. ¿Okay? Porque dice ahí en el versículo 8, dice que si juzgas entre vosotros cosas increíbles que Dios resucitó de los muertos, como preguntan, yo ciertamente había creído
mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿No es lo que hacían los fariseos? Entonces, cuando ponemos fariseo es algo que ya está en contra de la doctrina de Dios. ¿Ok? Dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemiar, enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Okay? Ahora, ¿cuál sigue? Vamos a poner del 8, ¿qué sigue ahí? ¿Qué fariseo? Del 8 al 11. Ok, versículos del 8 al 11. Ok, su conversión. Del 12. Recuerden, va a brincar un versículo va a empezar. Su conversión, ¿hasta dónde llegó en la Biblia? ¿Dónde fue todo el relato de su conversión? ¿Cuántos versículos se usaron para la conversión de Pablo? O para contar la historia de su conversión. Estamos hablando del 12 al 18. 12-18. Ok. Versículo del 12 al 18. Predicó el Evangelio. Sí. ¿Qué números? ¿Qué versículos digo? Del 19. ¿Del 19 hasta dónde? Sí, es el 23. Hasta ahí. Ok, dice, versículo 23 versículos fueron divididos en 6 pasos. Puedo que entender. Quizás aquí los saqué un poquito, pero se identifica como seguidor, como pecador, ¿cómo se pone? Pecador, porque no sabía ni lo que estaba haciendo, por ignorancia lo hizo. Entonces, ya vemos 6 pasos del versículo del capítulo 26 con 22, porque el primero siempre es una introducción donde se le da permiso a él de hablar en su defensa. Ahora, explíquenme la estrategia de Pablo aquí. Ya lo mencionamos al principio. ¿Sería una estrategia buena para el cristiano para predicar la palabra? Sí. Bueno, y a veces queremos aproximar a la gente y dejarle caer todo el peso de la ley espiritual sin ni siquiera saber el nombre de ellos, sin saber si hemos platicado, sin saber nada. Lo que primero tenemos que hacer es atraer su atención a las cosas de Dios. ¿Y cómo se atrae la atención? Platicando, hablando de uno y del otro. ¿Entienden? Tenemos también ejemplos de la mujer samaritana. ¿Cómo empezó la conversación entre Jesús y la mujer samaritana? Por un vaso de agua. Por un vaso de agua. Y de ahí se fue de estrategia. En Hechos capítulo 17 tenemos otro ejemplo. En Hechos capítulo 17 tenemos el ejemplo. ¿Alguien puede leer ahí 22 y 23 versículos? Entonces Pablo, puesto de pie en medio del aerópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Estaban estos hombres tan endiosados por sus estatuas. Un guerrero que había muerto en la guerra lo habían hecho estatua, pues colonizaban lo que ellos querían, y esos eran sus dioses, y todo lo tenían
pero no tenían ningún tipo de información del verdadero Dios que debían de adorar. Y Pablo les dice, mira que son muy religiosos, realmente. Y así están las denominaciones, muy religiosas. Hay unas que hacen muchas cosas, pero según ellos creen que están bien con Dios. Pero la Biblia es la que habla, es la que nos dice exactamente lo que uno debe de hacer y lo que no debe de hacer. Y eso es entender esto. Ok, entonces del 32 al 34 ahí mismo del capítulo 17, ¿qué nos dice? 32 al 34. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Ok, bien. Unos sí entendieron, otros no. Y así es cuando uno predica el evangelio, hermano. Unos se van a burlar de nosotros. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Después de una conversación le dije, bueno, y es que la Biblia dice de Adán y Eva, y ¿crees tú en eso? Me dice, cuando mencioné a Adán y Eva, digo, ¿por qué duro es ver una persona que no cree en esas cosas de Dios? Ese es el principio. Es el principio de todo. Ahí está toda la cronología. Y nomás se burlaron sarcásticamente. Y sí es, porque habla uno de la resurrección, hermanos. Y ellos no creen, si dice Pablo, si nosotros predicamos a Cristo resucitado, si Él no resucitó, parafraseando, entonces es en vano que estemos predicando de Él. Y si Él no predicó, entonces, si Él no resucitó, entonces ¿cómo nos va a resucitar a nosotros en el día postrero? Aquí está todo en la Biblia. Pero hay gente, como antes, que dice, ven para creer. Quieren ver al Señor crucificado, verlo, haber visto todos sus milagros, los cuales es imposible ver ahorita los milagros, porque ya sabemos que un milagro es, ¿cómo es un milagro? Algo que acontece ya. Un muerto 2 o 3 días y luego es levantado. Una persona ya va a morir y en segundos haz de cuenta que no tiene nada. Y nada más lo pudieron hacer Cristo y los apóstoles, aquellos que tenían el poder del Espíritu Santo. Después murieron los apóstoles antes del primer siglo y se acabaron esas cosas. Ahora, ¿cómo se le dice a las cosas? La misericordia de Dios. Ahora Dios pone los medios para que nosotros nos aliviemos de la enfermedad cuando nosotros le pedimos. Pero, ¿qué dice Juan 9:33, hermano Montoya? Pero Dios no oye a los pecadores. Una cosa, 32, una cosa sí sé, dice, que Dios no oye a los pecadores. Entonces, si Dios no oye a los pecadores, ¿cómo van a venir esas bendiciones a nosotros? Si ya no hay milagros. ¿Cómo nos va a guiar Dios a podernos resolver nuestros problemas? Y hay problemas no nomás de enfermedades, hay problemas de muchas maneras en la vida. El hogar, los hijos, el trabajo, la salud, necesidades que uno tiene como humano. Pero nada más Él nos puede ayudar. Y Él pone los medios para que nosotros podamos obtener lo que necesitamos. Pero si no las tenemos, no es como que ya no creo en Dios. A lo mejor te hacía mal que te diera eso. A lo mejor no era para ti eso. Exacto. No tenemos que ver primero si de veras, dice, pedirlo. Pero pedirlo cuando de veras se necesitan las cosas. No pedir de más. Hermano, y
tiene su tiempo. Y todo tiene su tiempo, claro. Dios tiene su tiempo, no es a la hora que uno quiera. Bueno, entonces ya vimos que allá en el capítulo 17 le dice que muchos se burlaban. Y llevan a uno la palabra de Dios y se burla. Dios resucitó a los muertos y se burla. El que se muere, dice, el mundo se acaba para el que se muere. Y se acabó. Ya no vuelve a resucitar, ya se va a la tierra. Dios dijo que volverás al polvo. Sí, pero no saben que la alma está esperando el día del juicio. Sí. El cuerpo sí va al polvo, pero el cuerpo va a ser resucitado, juntado con su alma, para que sea juzgado el día del juicio. Y eso es lo que ellos no entienden. Por eso se burlan. Ok. Regresando a Hechos 26, versículo 24. Ahí vamos a parar. ¿Qué nos dice? Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Las muchas letras te vuelven loco. ¿Qué no que hacían aquí con Pablo cuando le decían, se burlaban de él? Es lo mismo. Lo juzgan a uno loco, se burlan. Que no está uno en sus 5 sentidos. Que uno no está de acuerdo en la mente. Estás loco. Nomás le mencionó a Fasto de la resurrección de Cristo, lo que predicaba el apóstol, y le dijo, estás loco. Pero ¿qué dice el 25? Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que habló palabra de verdad y de cordura. ¿Qué es cordura? Estoy en 5 sentidos. Mi mente está limpia, mi mente está preparada para hacer estas cosas. Yo no estoy loco. ¿Ok? Esa es su defensa. Su defensa, y luego ya sabemos ahí que dice, vuelve otra vez a hablar el rey Agripa en el 26, dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Ya dejó a Festo y se dirige otra vez. La interrupción que le dieron, volvió él otra vez al rey Agripa y vuelve a exaltarlo. Dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Dice, yo sé que crees. Yo sé que crees. Era fariseo, era judío, estaba entre los judíos, sabía las creencias del rey Agripa. Sabía, por eso le dice acá al principio, dice, porque tú sabes todas las cosas de los judíos. Los conocía. Y luego dice el rey Agripa en el 28, el 27, ¿crees, oh rey Agripa, en los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, por poco tiempo. Bueno, si leemos esto y vemos que la conversación que tuvo del 1 al 23, quizás fue muy poco tiempo, pero en el 25, en el 27, dice, ¿qué dice? ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. O sea, el rey Agripa ya estaba empapado de información de esto, tenía que creer. No era poco tiempo, pero él siguió persuadiendo al rey Agripa a su conversión. Como ya sabía, ya conocía el rey Agripa, ahí cuando le dijo que por poco lo persuade, quiere decir que como ya sabía, quiere decir que por poco de lo que estaba diciendo, por poco Sí. Bueno, aquí se incluye el tiempo, hermano. Por poco tiempo. Entonces, en la Biblia hay dos explicaciones. ¿Será poco lo que le dijo o poco fue el tiempo que le predicó? Pero era suficiente. Era suficiente lo que Pablo había hecho y le había explicado.
eso dijo por poco. Por poco, o sea, ya más por poco. Pues suficiente. Bueno, y el 29 dice, Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. ¿ok? Entonces, la persuasión de Pablo no se desesperó y paró de predicar el Evangelio, sino que de ahí fue llevado a Roma, prisionero, y en Roma siguió predicando. Eso es persuadir. Persuadir. Este no aceptó, tú sigue adelante. Los Atenas, unos creyeron, unos sí creyeron. Y nosotros tenemos que ser persuasivos en predicar la palabra, porque si nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios principalmente, ha sido persuadido por nosotros, para que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, entonces ¿qué privilegio tenemos nosotros de rendirnos y no persuadir hablando del Evangelio? Tenemos que hablar. Ese es el trabajo del cristiano. No nos dejó otro trabajo, nos dejó nomás una encomienda: ir por todo el mundo, ¿verdad?, a todas las naciones, y predicar el Evangelio, hacer discípulos, bautizarlos, y el que creyera y fuera bautizado será salvo. Ok, esa es la recomendación que nos damos. Por eso dice, si creemos. Si creemos. Si creemos en Él, Ok. sigamos predicando su palabra. Bueno, aquí tenemos uno que dice que está loco, no creyó. Otros que se burlaron, no creyó. Y en el mundo tenemos de estas cosas. Tenemos tantos que no creen como los que sí creen. Entonces tenemos que ser persuasivos. Pero miren, vamos adelante. Ahí en 1 Corintios capítulo, vamos a ver, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ah? El hombre natural es aquel que no cree en las cosas de Dios. Nosotros tenemos que creer en las cosas de Dios. Si nosotros nomás vamos a pensar esto, sabemos que todo ser humano en el mundo es idólatra. Es idólatra. ¿En dónde aprendieron a adorar dioses ajenos? ¿En dónde lo aprendieron? Bueno, muchos en el Facebook, ese es nuestro Dios, y otros el Dios de la televisión. Pero el hombre ha sido idólatra siempre. Y luego, cuando ya no creían en las cosas de Dios porque no las miraban, pues ponían sus monos, sus estatuas, y sigue adelante esas tradiciones. Lo que todos, entonces Dios deviene ese deseo de adorar a un Dios, si no es del principio. Nosotros nos desviamos. Bueno, este es el principio. Ahora estamos en la era de un principio de salvación. Y es donde vamos. 1 Corintios, ahí en el versículo 18 y al 24. ¿Quién lo puede leer ahí? El 1 Corintios 1, 18 a 24. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué? Desde el 24, por favor. Porque los judíos
piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Porque para los judíos piden señales que ya no existen. Y lo dice, y los griegos buscan sabiduría. ¿Se fijan todo lo que miran, todo lo que ellos quieren ver ahora? Pero nosotros, ¿qué? Predicamos a Cristo crucificado nada más. Si eso es locura, pues prefiero estar loco. Porque, pues, lo que hay en el mundo aquí se queda. Yo necesito crear algo que vaya conmigo a aquella morada celestial. Necesito hacer tesoros para la venida de Cristo. ¿Okay? Por eso dice que destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde están los sabios? ¿Dónde están los escribas? ¿Dónde está el disputado de este siglo? ¿No han enriquecido Dios la sabiduría del mundo? Están enriquecidos. Ellos nos han juzgado locos. Y esa es la sabiduría del mundo. Algo que no nos va a llevar, más que nos va a ayudar, claro, a sobrevivir en este mundo, pero no nos lo vamos a llevar. ¿Ok? Pero para mí, entre más uno lee la palabra, tiene más entendimiento, hasta para estar en el mundo tiene entendimiento. Así es. Porque cuando no estamos en las cosas de Dios, andamos como los demás, no entendíamos. Pues hasta ahorita Dios no nos ha enseñado algo que nos dañe. No nos ha enseñado nada. Eres madre, te hace ser buena madre. Eres padre, te hace ser buen padre. Eres hijo, te hace ser buen hijo. Eres hija, te hace ser buen hijo. Amigo, te hace un buen amigo. Te hace una persona. Por eso dice que somos la luz del mundo. Pero para eso, como dice Mateo 28, que 19, 20, que necesitamos creer. No andar pidiendo señales, no andar pidiendo otro tipo de sabiduría terrenal para poder creer en Dios, sino la sabiduría de Dios. ¿Ok? Dios nos ha persuadido, hermano, yo me fui en el estudio. ¿Por qué razón empezó a persuadir? Bueno, ¿qué es persuadir? Otra vez vuelvo a recordar. Es que Convencer. inducir, ¿verdad? Inducir el cambio de la mente de la persona, ¿verdad? ¿Desde cuándo? ¿Cómo empezó esto de podernos inducir a cambiar nuestra mente, Dios? ¿Cuándo empezó esto? ¿Qué fue lo que ocasionó esto? Cuando nos bautizamos, No, Dios nos ha persuadido de hace mucho tiempo. Antes de la fundación del mundo. Del pecado y Adán y Eva. Desde que se cometió el pecado, Dios ha estado persuadiendo al hombre para que cambie su manera de pensar. Ahí se condenó el mundo y ahí empezó el pecado. Y ahora lo que quiere Dios es volvernos a la naturalidad del principio, al primer hombre, aquel hombre eterno que perdió la eternidad en vida cuando pecó. Era eterno. Entonces Dios le dijo que iba a morir. Y no nomás murió físicamente, iba a morir físicamente, sino iba a morir también espiritualmente. Desde ahí empieza Dios a persuadir. Pero en el Génesis capítulo 3, versículo 15, que es muy popular, ahí Dios da la promesa de cómo nosotros íbamos a ser salvados. Y ahí empezaba la persuasión. Ahí va a persuadir. Si Dios tiene tantos años, miles de años persuadiendo al hombre, y él no se ha dado por vencido. No se ha dado por vencido. Pero el hermano Víctor tiene un versículo ahí que Dios no retarda su venida. Tienen por tardarse en ser presentes para con todos, no queremos que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es la tardanza. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Porque Dios no retarda su venida, como algunos la tienen por costumbre, por tardanza, perdón, sino que quiere que no perezca, quiere que todos se salven.
El mismo Hechos 17:30, donde dice, ¿verdad?, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Okay. Hebreos 1 también ahí le dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras a vuestros padres. Ahora nos habla por su Cristo Jesús. Ahí está. Una frase muy sencilla, hermano. Fíjese, muy sencilla para mantenernos salvos. Después de habernos hecho cristianos, después de haber aceptado la vida con Dios, después de que nosotros aceptamos entregar nuestra vida a Dios, Jesucristo nos dice una frase muy sencilla, algo que nos puede ayudar a nosotros a mantenernos hasta su venida. Y la puede leer en Juan, capítulo 14, versículo 15. ¿Qué nos dice ahí en el Evangelio según Juan? Capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es todo. Ahí donde dice améis, pues no vas a defraudar a alguien que amas. No vas a dejar de creer en alguien que amas. Vas a creer en alguien que amas. So, ahí está la clave perfecta. Si tú crees en Cristo, si tú amas a Dios, guarda mis mandamientos. Es bien sencillo. Mismo 14:26, ¿verdad? El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada. Ahí está. Así que aquí teníamos, hermano, a Hebreos capítulo 1, versículo 1 también, que dice que Dios, ¿qué dice, hermano, ahí en Hebreos 1:1? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por medio de los profetas. Por medio de los profetas. Bueno, eso nos está llevando al principio. Hacia el principio. Nos ha hablado desde entonces, hermano, por los patriarcas, por los jueces, por la ley mosaica, por los profetas. Nos ha hablado de muchas maneras. Que cambiemos nuestra manera de pensar si andamos desviados del camino de Dios. Eso es lo que Él quiere, que cambiemos nuestra manera. Así que eso es persuadir. Dios nos está persuadiendo con la Escritura, pero también nosotros debemos de persuadir a aquellos que necesitan ser persuadidos, cambiar su manera de pensar, si es que están en pecado todavía. Todo el capítulo 3 se ocasionó. El capítulo 3 del versículo 15 nos dio la esperanza. Entonces dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. ¿Ya se lo sabe, hermano? Porque se ha traído, hermano. Porque nunca la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién nos habla? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el que nos habla a través de la Biblia. Si lo amamos, guardemos sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? ¿Ya los leyó? ¿Ya entendió? ¿Está viniendo a las clases? ¿Está tratando de entender lo que la Biblia nos da a entender? Porque Él dice, si me ama, guarda mis mandamientos. Y cuando amamos, se envuelve escudriñar la Escritura para saber lo que Él quiere. Te vamos a dar un libro con muchas instrucciones. Te lo vas a aprender cómo salir de esta cueva, por decir, son 1000 palabras. Te vamos a dar 8 días para que aprendas las salidas. Si no, esta cueva se va a derrumbar contigo adentro. ¿Qué hiciéramos? Estudiar las salidas. Estudiar las salidas. Era como de noche me van a preguntar y tengo que saber cuántas son las salidas. Estas son las salidas. Si no, aquí voy a perecer. Si no hacemos sus mandamientos, hermanos, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tenemos para hacer sus mandamientos? Toda nuestra vida. Ya, ahorita. Porque mañana no es de nosotros. Mientras puedas confesar. Venga, podamos hablar, podamos confesar, sí, hermano. Ahí en Juan 14:6 dice que nadie va al Padre si no es por Él, ¿verdad? Entonces tienen que seguir los mandamientos.
Así es, hermano. Así que, hermano, pues Hechos 4:12 también. adelante, hermano. Hechos 4:12, ¿verdad? Que no hay ningún nombre dado a los hombres debajo del cielo, dado a los hombres en que podáis ser salvos. Ahí está. Vamos a dar un ejemplo acerca de la persuasión, ¿ok? Vamos al libro de Primera de Samuel, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 7. A ver quién lo tiene ahí primero, porque ahí vamos a dejar la lección. ¿Cuál era? Primera de Samuel, capítulo 3. Capítulo 7, perdón. Capítulo 7, versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servir, y os librará de la mano de los filisteos. Okay. Samuel le estaba diciendo al pueblo de Israel. ¿Y lo que dice el 4, hermano? Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Ahí está. Entonces, ¿creyeron? Creyeron. Sí. Porque ¿qué? Eliminaron los dioses, eliminaron todo lo que ellos adoraban que no era de Dios. Hicieron caso. ¿Ok? Sígale la lectura ahí, hermano, por favor. ¿El 5? Sí, 5 y 6. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Hasta el 7. Hasta el 7. Y cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron a los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor a los filisteos. ¿Okay? Así que ahí está, hermano. Se les dio una orden, obedecieron y Dios estuvo con ellos. Ese es un ejemplo, hermano, de que Dios cuando persuade, adelante. Ya por último, hermano. Ande, hermano. Ahí en Hechos 28, cuando Pablo ya está ahí en Roma, el 28-21, entonces ellos dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado por lado algún mal de ti, hablando a Pablo, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales se les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse le dijo Pablo: esta palabra bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y dices, de oído oiréis y no entenderéis. Okay. Ahí está. Así que el alcance de la persuasión de nuestro Dios hacia el mundo ha estado, fíjese de dónde ha estado, ya lo dijimos, casi al principio de la creación, y sigue haciendo la persuasión. Ahora nos queda el segundo punto de esta clase, pero quizás después en la próxima vamos a ver el propósito de la persuasión. ¿Okay? Ese es el otro punto que nos queda. Damos por terminado por esta tarde, el tiempo ya nos ganó, quizás pero nos pasamos un poquito, hermano, les pido disculpas, pero después de acabar el estudio, si alguien necesita de las oraciones, alguien tiene una necesidad de que la iglesia ore por ellos y quiere pasar enfrente, hágalo para así orar por ellos. Si alguien no ha entregado su vida a Cristo y está ahorita decidido y la palabra lo ha persuadido a cambiar su manera de pensar, pues pase al frente y nosotros le ayudamos a lo que sea necesario para que usted ingrese al cuerpo de Cristo. Mientras nos ponemos de pie, hermanos, vamos a cantar un himno de invitación. Dios los bendiga.
Ok, hermanos, los que tengamos signario, ir al número 114. El gran día viene, el himno de invitación, y los que no, aquí está en la pantalla. Ok, si lo tienen, cantemos. El gran día viene, muy pronto viene, el gran día del juicio final, cuando justos y malos el gran juez apartará. Esperemos el juicio final. Está listo, la trompeta ya da la señal. Está listo, esperando el juicio final. Día triste viene, muy pronto viene, el gran día del juicio final, cuando el pueblo rebelde reprobado ahí será. Esperemos el juicio final. Está listo, la trompeta ya da la señal. Está listo, esperando el juicio final. El gran día viene, muy pronto viene, cuando Cristo vendrá en poder. Mas el gozo lo sienten los amados del Señor. Esperemos a nuestro Señor. Está listo, la trompeta ya da la señal. Está listo, esperando el juicio